Buenas noches, estudiantes. ¿Pueden escucharme con normalidad? Hoy día Sí, es 14 de noviembre. Entonces, estamos ya a la última clase del hito 4. Lo que les voy a pedir es que marquen la asistencia. Hay dos o tres estudiantes que tienen un muy bajo registro de asistencia y hay como tres o cuatro estudiantes que prácticamente nunca han marcado la asistencia ni han asistido a clases. Entonces, recomendación, tienen que marcar siempre la asistencia, porque si no marcan la asistencia, eso me da una referencia de que no acceden a la plataforma o no tienen interés por cumplir una obligación que tienen que realizar. Entonces, ahora que ustedes están ingresando, marquen la asistencia en el hito 4. Bien. Voy entonces a compartir mi pantalla para mostrarles un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces estoy procediendo a compartir mi pantalla. No sé si pueden ver mi pantalla compartida. Inge se ve. Muchas gracias. Entonces estábamos viendo el uso de este servicio Amazon Deep Racer y se les había explicado un poco en clases en qué consistía. Ahora, lo que yo quiero que hagan, he cargado algunos videos asincrónicos dentro del hito 4. Cuando ingresen al hito 4 y vayan a esta actividad, ¿no es cierto? Es en realidad una actividad de foro que he registrado. Entonces, no son videos muy extensos, por lo tanto quisiera que ustedes vayan viendo cada uno de estos videos para complementar lo que estábamos avanzando en la anterior clase, ¿no es cierto? Habíamos comenzado con los fundamentos de Amazon Web Services Deep Racer y luego se había revisado a detalle cómo se realiza el proceso de entrenamiento, ¿no? Entonces, en estos otros videos se muestra cómo se analiza las curvas de las recompensas y se revisa también cómo se configura la evaluación y la prueba de la evaluación de un modelo. Entonces, aquí están simplemente los videos para que ustedes puedan visualizar. Entonces, eso les pido que puedan ver en su tiempo libre, ¿no? Tal vez hoy día podríamos pasar 1 hora y 10 minutos y podrían aprovechar en revisar estos videos. Por otra parte, también quiero hacerles recuerdo de que estamos ya prácticamente comenzando el hito 5. Básicamente ya se han registrado y han vencido ya los plazos, si no me falla la memoria de las actividades, ¿no es cierto? Del hito 4. Entonces ya simplemente queda el hito 5. Entonces lo que yo les recomiendo es revisen su rendimiento, revisen sus notas, ¿no es cierto? Para ver que no estén con mucho conflicto. Y nuevamente revisen su asistencia, ¿no? He visto muchos estudiantes que tienen el 50% o por debajo del 50%. No tiene que darse esa situación, ¿no? Ya les he dicho que si tienen 50% o debajo del 50% es porque no asisten a clases o porque simplemente no ingresan a la plataforma y no marcan las actividades como es debido. Por tanto, el hito 5 tienen que obtener por lo menos 60, 70% de asistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ustedes marcan la asistencia, ¿verdad? Incluso se registra si es que marcan en retraso, pero tienen que registrar la actividad de asistencia, pues es la única constancia de que están ingresando periódicamente a la plataforma Moodle. Bien, algunas recomendaciones entonces respecto al uso de Amazon Web Services. Bien, vamos a ver algunos aspectos de los ejercicios que había configurado. Entonces, como ustedes saben, simplemente ingresan a Amazon Web Services Deep Racer, ¿verdad? Habíamos visto cómo se realiza la creación del modelo. Pero cuando nosotros estamos dentro de la plataforma, podemos revisar otros aspectos. En el menú principal, por ejemplo, vamos a las opciones de Reinforcement Learning.
Y dentro del Reinforcement Learning tenemos los modelos que nosotros hemos configurado, ¿no es cierto? Simplemente ingresamos a este menú. Y este, por ejemplo, es uno de los modelos más básicos que estábamos realizando inicialmente. Entonces, cuando ustedes ingresan, ¿verdad? ¿No? Van a ver las características o cierta información de estos modelos. Pero también aquí tienen otra acción, ¿no? Por ejemplo, yo si quisiera seleccionar un modelo, puedo venir, puedo clonarlo, puedo borrarlo o copiarlo incluso dentro de lo que es S3. Y S3 en realidad es otro servicio que permite almacenamiento. Bien. Entonces, en mi caso, bueno, no voy a clonar, tal vez voy a borrar, pero antes de borrarlo les voy a mostrar. Entonces, ingresamos, por ejemplo, al modelo y aquí les muestra, ¿no? El entrenamiento ha sido completado, ahora puedes evaluar tu modelo, ¿no? Obviamente, cuando se ha completado el entrenamiento, se puede realizar la evaluación del modelo para ver que también rinde la configuración y el algoritmo que se ha utilizado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también dice que se ha aplicado en este caso, se ha aplicado este modelo, ¿no? Para ver la competición. Entonces, yo si quisiera ver cómo marcha ese proceso, podría simplemente ver aquí y hacer un track, ¿no? Hacer un seguimiento. Entonces, aquí describe, ¿verdad? Las fechas de la competición, el uso horario, hace una descripción de la ruta que se ha utilizado para este entrenamiento, el método de ranking, ¿no es cierto? El estilo y en este caso el tiempo asociado a las penalidades, ¿no? Entonces simplemente es una referencia a esto, ¿no? Es para mostrarles que hay ciertos servicios en Amazon Web Services donde se puede competir, ¿no es cierto? Y obviamente es también parte de la lógica de su negocio para de alguna forma atraer clientes activos, ¿no? Entonces ahí tienen una referencia, ¿no? Entonces, para los que han creado su cuenta nueva, ¿no? Y solamente tienen un mes para poder usar algunos servicios como este, pueden aprovechar, ¿no? Un poco para conocer, para entretenerse, etcétera. Pero yo creo que es un buen ejercicio lo que se puede realizar. Muy bien, entonces ese es un aspecto. Aquí también se puede descargar la información de los logs y se puede observar el video, ¿no? Por ejemplo, yo voy a dar clic en el video y voy a ejecutar play, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, me muestra, ¿no es cierto? El recorrido. En este caso es una competición del tipo time trial, ¿no es cierto? Incluso cuando se desvanece podemos ver los sensores. Por lo que se ve, simplemente una sola cámara que tiene el vehículo. Muy bien, entonces algunos aspectos que pueden ver, ¿no? Aquí tenemos reset. Hace referencia, ¿no es cierto?, cada vez que el vehículo sale de la pista, ¿no? Y en este caso, como dice uno de tres, significa que estamos todavía en la primera ruta, lo que se denomina lap. Obviamente cuando se llega a completar toda la ruta, ya pasamos a la segunda de tres pruebas que se vayan a realizar. Y tenemos el tiempo que se va cronometrando, ¿no? Porque en base a eso también se saca la métrica para poder rankear a la gente participante. Entonces, como pueden ver, es una referencia ya de algo que se ha trabajado. Volvemos entonces a tus modelos y vayamos a este otro. Entonces, ¿qué puede ser una buena práctica, sobre todo en estos servicios que son de paga, ¿no? Cuando ustedes tienen un servicio, típicamente no hay servicios en la nube que sean gratuitos, no solo son gratuitos temporalmente, pero típicamente no hay. Entonces, cuando ustedes
rentan o pagan un servicio de la nube tienen que hacer un monitoreo constante. ¿Por qué? Porque a veces uno se puede olvidar, ¿no? Lo deja almacenado, por ejemplo, en un repositorio, el proyecto de una aplicación y uno se olvida, ¿verdad? Y si no configura alarmas, si no hace una revisión periódica, puede llevarse la sorpresa de volver en 4 meses y ver que se ha generado una factura con un precio considerable, ¿no? Obviamente dependiendo cuánto consumo de espacio en disco duro y el tipo de servicio que se ha alquilado. Entonces, una recomendación, por ejemplo, que yo les doy ya cuando no están utilizando un modelo, simplemente eliminan ese recurso, ¿no? Por ejemplo, yo ya no voy a utilizar este modelo. Ha sido un excelente ejercicio ahí para poderles dar una introducción, incluso en un trabajo de las jornadas se ha utilizado. Yo creo que ha cumplido su uso. Entonces, lo que yo, por ejemplo, puedo hacer simplemente es borrar, ¿no es cierto? Simplemente lo borro. Entonces, aquí dice, esto va a interrumpir cualquier modelo, ¿no es cierto?, clonado que esté en entrenamiento actualmente, ¿no? Entonces, no se tiene esa situación y procedemos a borrar, ¿no? Entonces aquí les muestro si se ha borrado exitosamente el elemento. Entonces basta que ustedes ejecuten refresh y no se debería ver más el elemento eliminado, ¿no? Entonces vayamos a este otro modelo que se había configurado. Y dice también, ¿no es cierto? La evaluación se ha completado y aquí también se ha aplicado un autorregistro de este modelo, ¿no? Y también se puede nuevamente aplicar para una competición virtual, ¿no? Se podría realizar. Ahora, fíjense, aquí sale un error. Podemos ver la información, ¿no? Entonces, aquí no tenemos información, ¿no? Entonces, si aquí, por ejemplo, sale un error, hace referencia de que el modelo, por ejemplo, no ha sido apropiado y no ha realizado un buen entrenamiento. No puede darse esa situación. Se puede obviamente revisar la configuración de entrenamiento que se ha utilizado a través de la función de recompensa, ¿no? Y en este caso, lo que se ha hecho es la detección de objetos. Entonces, se ha utilizado un algoritmo que trabaja con la cercanía de objetos por los que pasa este vehículo, ¿no? Entonces, esa referencia es la que en todo caso se puede visualizar, ¿no es cierto? Y podemos ver, por ejemplo, la función de recompensa. Bueno, hemos visto la función de recompensa. ¿Y qué otro aspecto más tenía? Ya, solamente eso vamos a revisar por ahora. Entonces, este también lo voy a eliminar. Entonces, ustedes ya saben, vengo aquí a Your Models, selecciono y simplemente elimino. Procedo a eliminar, ¿no es cierto? Entonces se ha eliminado exitosamente. Entonces, si yo actualizo, no tengo obviamente ya ningún modelo, ¿no? Bien, bueno, todavía sigue activo aparentemente. A ver, voy a nuevamente revisar. No, creo que ahora sí ya no está. Sí, ahora sí ya no está. Por eso me sale la opción de importar modelo o bien crear un modelo. Bien, podemos ver también que tenemos en Your Garage. Aquí básicamente tenemos los vehículos que se han configurado. Entonces, ahí tenemos cada uno de los agentes, cada uno de los vehículos que se ha considerado. Entonces, ¿qué es lo que es bueno revisar? Billing o lo que es facturación, ¿no? Entonces, ustedes simplemente ejecutan, bueno, escriben billing y van a buscar ese servicio, ¿no? Entonces, aquí tenemos billing, accede, analiza y controla los costos de esta aplicación y el grado de uso, ¿no? Yo, por ejemplo, ejecuto el menú. Después de ejecutar el menú, me va a salir un resumen, ¿no? Entonces, esto dice, por si acaso, el existente del mes, la predicción total del mes, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que así puede llegar a evaluarse hasta fin de mes. Entonces, ¿qué es lo que yo podría dar? Dar clic en información para ver más detalle. Está cargando algunos elementos, ¿no? Está cargando algunos elementos.
Entonces, lo que yo podría hacer aquí, ver la factura, ¿no? Y por ahora, ¿no? Este es el dato que tengo a junio, ¿no? Por el momento es $0, por ahora. Pero, observen, se han aplicado $8.79 de créditos, ¿no es cierto? En los productos de mi cuenta. Podría apreciar con más detalle, entonces, es realizar esos ejercicios está tomado un cierto punto, ¿no? Entonces, como se realiza un cobro por hora, creo que hay un modelo que me ha tomado mucho tiempo. Bueno, en realidad he configurado mucho tiempo para su entrenamiento o evaluación y se ha producido ese costo elevado, ¿no? Entonces, esto toma en cuenta un crédito que tenía, en este caso por la participación que había realizado en un evento, ¿no? Entonces, como esto lo he ganado así simplemente por participar en un evento, en unas charlas, ¿no? Entonces, no me está implicando costo. Pero imagínense que hubiese puesto de mi bolsillo, ¿no? Entonces, sí, obviamente ciertos servicios pueden implicar un costo considerable. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que siempre revisar y ver de eliminar, en todo caso, aquellos servicios que no estén utilizando, ¿no? Eso es importante. Ahora, por ejemplo, yo puedo venir aquí a aplicar free tire, ¿no es cierto? Entonces dice los primeros 5 gigabytes del mes en almacenamiento usado durante los primeros días son gratuitos. Eso en algún determinado momento aplicado a mí, ¿no? Cuando mi cuenta era nueva. Entonces, para ustedes que han creado su cuenta por primera vez, algunos, entonces no les va a implicar costo, pero tienen que revisar, ¿no es cierto? Que ya no tengan elementos ahí cargados dentro de la aplicación. Bien, eso es entonces lo que podría por el momento ver. A ver qué más tenemos. Configuración de impuestos. Es simplemente mi información personal. No solamente mi información personal. Ya, entonces, por el momento vamos a dejar esto aquí. Tal vez, yo creo que todavía podemos hacer, bueno, utilizar otro servicio. Me gustaría ver si nos da el tiempo. Utilizar Amazon SageMaker es muy interesante. Por lo menos un algoritmo sencillo, un poco para que también vean los menús, opciones y recursos que se puede utilizar. Por ahora entonces voy a salir de esta sesión. Simplemente voy a cerrar esta sesión. Entonces ya una vez que cerrado la sesión, simplemente ya salgo. Y lo que quiero mostrarles ahora, quiero aprovechar en ver el trabajo que han presentado el día de hoy dos estudiantes. Entonces, algunos de ustedes seguramente saben, creo que algunos de ustedes, bueno, me da la impresión que alguno o algunos de ustedes han participado. Esta semana eran las jornadas de Unifras, ¿no? Que es auspiciada en realidad por las doctoras de investigación. Entonces, algunos que han participado se han debido dar cuenta que hay muchos aspectos que a veces nos falta mejorar. Es a veces relativamente fácil implementar una aplicación. No, o sea, puede ser desafiante, pero de acuerdo a las actividades y proyectos en las que ustedes constantemente participan, les es más relativamente fácil poder implementar un proyecto aplicativo como una página web, o en todo caso pueden agarrar algún framework, algún módulo, algún servicio de la nube para realizar el procesamiento de datos. Eso en realidad es parte del trabajo que en algún en algún momento pueden llegar a hacer. Pero otro aspecto que me he dado cuenta es importante aplicar más investigación. ¿A qué me refiero a esto? A buscar artículos de peso académico, ¿no? Algún momento les había hablado de eso en el hito 2, entonces es bueno acostumbrarse a realizar citaciones, a describir un modelo, ¿verdad? Por ejemplo, veía que en un proyecto, era un proyecto llamativo,
pero le habían hecho una consulta o observación en el sentido de que no había utilizado una fórmula para poder calcular los indicadores que estaba explicando. Entonces, eso simplemente para hacer énfasis en la parte analítica, ¿verdad? Un proyecto puede ser muy interesante, puede ser muy aplicativo, pero si no tiene un fundamento científico, a veces no llega a tener el peso que uno desea, ¿no? Entonces, ese mismo criterio tienen que pensar también para sus proyectos de grado. Obviamente, en sus proyectos de grado va a resaltar mucho la funcionalidad y el grado de complejidad de su proyecto, ¿no? Eso va a ser un peso. Y obviamente la metodología y el desarrollo que apliquen de COCOMO 2. Pero en todo caso, si realmente quieren tener un plus, por así decirlo, es necesario que traten de revisar artículos científicos, bibliografía más avanzada, más reciente, ¿no es cierto? Para tratar de sustentar algunas teorías o modelos que en algún caso pueden utilizar para un determinado proyecto. Es un aspecto importante también eso. Entonces, lo que voy a hacer ahora es... Voy a en realidad replicar el proyecto que han presentado hoy día dos de sus compañeros. Un poco también para ver los recursos que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Vamos a ver primeramente unos contenidos para darles una introducción y luego vamos a proceder a utilizar un algoritmo que está también disponible en GitHub. Entonces, lo que yo voy a hacer en este instante es abrir la presentación que han dado sus compañeros. Y aprovechando, ¿no? Entonces, tomen nota, presten mucha atención. Como estamos ya prácticamente comenzando el hito 5, entonces una de las actividades de evaluación procesual del hito 5 va a ser una evaluación de conocimientos. Entonces, básicamente, cualquier concepto, cualquier metodología, cualquier fragmento de un algoritmo, fragmento de una instancia, de un método, se puede preguntar en su evaluación de conocimiento. Entonces, tienen que prestar mucha atención. Obviamente las sesiones se están grabando, van a estar disponibles para que las puedan revisar, pero presten mucha atención, ¿no? Y algunos aspectos complejos o importantes que ustedes consideren, pueden también tomar notas en un cuaderno. Bien, voy a abrir entonces el trabajo conjunto que se ha desarrollado con dos de sus compañeros el día de hoy. Estoy abriendo entonces ese material. Entonces, esto igual les voy a compartir después en formato PDF, pero presten sobre todo atención a algunos conceptos. Vamos a revisar también algunas páginas y material complementario que puede servir para este propósito. Entonces, me van a confirmar, por favor, si es que pueden visualizar nuevamente la pantalla compartida. Bien. Entonces, este es el proyecto que he presentado. Bueno, en realidad han presentado sus compañeros Luis Fernando y Javier Sebastián el día de hoy. Y está enfocado en el procesamiento y análisis de imágenes médicas a través de aprendizaje profundo. Entonces, voy a tratar de describir de la manera más detallada posible, pero en algún caso, cuando ustedes, por ejemplo, tengan que realizar ponencias cortas, con ponencias cortas me refiero a exposiciones de 10 o 12 minutos, entonces tienen que resumir ideas importantes con poco contenido en texto, ¿no? De tal forma de que no se vayan a extender demasiado. Entonces es también importante poder reproducir gran cantidad de información en poco tiempo. En realidad esa es la habilidad, ¿no es cierto? Que muchas veces es fácil hablar pausado durante 5 minutos, pero si hablas pausado no llegas a desplegar o a reportar mucha información. Entonces yo creo que la habilidad es tener una
buena capacidad de modulación y transmitir las ideas más esenciales en un determinado tiempo. Entonces, el objetivo en realidad de este trabajo es poder realizar el procesamiento en imágenes médicas y comprender un poco la metodología, por lo menos de manera práctica. Hablando de antecedentes, actualmente ya no tiene un impacto como el que tenían este tipo de proyectos hace un año o más. Entonces, ustedes mismos saben que la situación de la pandemia ha facilitado el desarrollo y la apertura de muchos recursos open source que se pueden probar. Entonces, aquí se daba la referencia de que una prueba RT-PCR implica 24 horas en procesamiento, ¿no es cierto?, para obtener los resultados. Entonces, esa es una situación normal. Ahora, obviamente, para un paciente en estado crítico, 24 horas podría ser un tiempo extenso, ¿no? Entonces, es una unidad relativa. Pero lo más complicado puede ser procesar o tener los diagnósticos exactos de cientos o miles de imágenes médicas, ¿no? O sea, sean estas radiografías o tomografías. Es en este sentido que se trata de aplicar metodologías de aprendizaje profundo basada en el entrenamiento de redes neuronales convolucionales. Y otro aspecto que también se va a describir dentro de los resultados son las matrices de confusión y las curvas ROC. Enseguida se va a describir qué son las curvas ROC. Campos multidisciplinarios, es decir, qué áreas de la ciencia podrían coadyuvar un mejor desarrollo de un proyecto de investigación de este tipo, ¿no? Obviamente conocer sobre la enfermedad que se está analizando, lo que es coronavirus, neumonía o cualquier otra enfermedad con infección respiratoria. Es bueno conocer algo de lo que son los rayos X y tomografías, ¿no? Por eso también creo que era relevante algunos contenidos de procesamiento de imágenes que habíamos visto en el ICTO 2, ¿no? Por lo menos para entender y poder interpretar mejor los píxeles. Y luego tener la clasificación y procesamiento de imágenes. ¿Qué consiste? Si se dan de cuenta en qué consisten muchos o la gran mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial. Básicamente siempre tenemos a la salida 1, 4 o 10 capas, ¿no? Dependiendo las clases que nosotros estamos separando o clasificando, ¿no es cierto? Entonces, básicamente a eso se refiere ese punto último mencionado. Los recursos médicos que se están utilizando están los rayos X de pulmones clasificados, ¿no? Para este ejercicio. Pero obviamente otro ejercicio un poco complementario a esto sería el uso de imágenes de tomografía. Y desde luego complementa mejor teniendo conceptos básicos de enfermedades pulmonares, ¿no? Vale decir que agarras la imagen y puedes interpretar por las características físicas de ciertos píxeles si es que se trata de una región dañada, si es que existe fibrosis de un tejido o si es que de alguna forma se filtra líquido, etcétera. Como referencia, entonces, están algunos autores que han hecho trabajo en esta temática. Por ejemplo, Pasha, donde ha realizado un trabajo de identificación con pruebas de diagnóstico en COVID a través de redes neuronales artificiales, ¿no? Entonces, es la aproximación realizada. Tenemos también el trabajo de Kim, que en este caso ha realizado una validación clínica a través de un algoritmo de aprendizaje profundo para la detección de neumonía en radiografías de pulmones con pacientes del departamento de emergencias, ¿no es cierto? Entonces son referencia a algunos trabajos que se han efectuado para este propósito. Ahora bien, vayamos más a los objetivos. Objetivos general para este caso es aplicar un algoritmo basado en la configuración de redes neuronales artificiales para clasificar imágenes de acuerdo a las causas asociadas a enfermedades respiratorias. Aspectos secundarios son entrenar una red neuronal eficiente basada en lenguaje Python
y librerías TensorFlow, Keras, Pandas, entre otras, para identificar la precisión de las imágenes médicas clasificadas. El ejercicio más interesante podría ser en interpretar gráficamente la fibrosis presente en imágenes de rayos X con pacientes que tienen COVID y finalmente analizar resultados y rendimientos de clases en el algoritmo de aprendizaje profundo a través de curvas AUROC. ¿Y qué significa? Del acrónimo en inglés, Area Under the Receiver Operating Characteristics, hace referencia al área debajo de las características de recepción operativa, ¿no? Tal vez no se entiende el término, pero enseguida que les explique en qué consiste, se van a dar cuenta y es un aspecto mucho más fácil de entender gráficamente. La metodología es el siguiente flujograma de pasos que típicamente se siguen en un proyecto de procesamiento de datos, sea en el ámbito data science o machine learning. Entonces, tenemos el primer punto que es el preprocesamiento de datos. Entonces, el preprocesamiento implica tener la lectura exacta y fidedigna de las imágenes de rayos X, ¿no? Entonces, eso implicará configurar comandos de sistema operativo para poder descargar las imágenes. O si se trabaja con un notebook local, ¿no es cierto? Tener ahí la configuración para poder direccionar las imágenes de entrada que se están utilizando y que están en el disco duro. Dentro de este procesamiento ya se tiene también de referencia el número de imágenes que se está utilizando y para este ejemplo se contabilizan 334 imágenes para el entrenamiento y 96 imágenes para la validación. De ahí pueden ustedes sacar fracción y tener el porcentaje, ¿no es cierto?, de división de datos, ¿no? Split data, bueno, en este caso, data splitting. Tenemos también la definición de clases del conjunto de datos. Entonces, ¿qué es lo que en realidad facilita bastante este algoritmo? Que se tienen de entrada grupos de imágenes con una clasificación. Estas imágenes se clasifican en imágenes de pacientes normales, en imágenes rayos X de afección a los pulmones por bacterias, infecciones virales y finalmente afección en los pulmones por precisamente el COVID, ¿no? Entonces esas son las clases y eso, gracias en realidad a esta estructura organizada de información, se facilita mucho el algoritmo. Después tenemos la arquitectura DenseNet 121, que es donde básicamente se extraen las características de las imágenes que se va a realizar. Luego, en el entrenamiento del modelo, se realiza un preentrenamiento del modelo, el modelo denominado ChexNet, que realiza una clasificación en 4 clases, ¿verdad? Después de entrenar el modelo, se va a validar el modelo. Y finalmente, al realizar la evaluación del modelo, precisamente se van a plotear las curvas ROC que nos va a indicar la precisión del algoritmo implementado. Finalmente, se va a hablar de la interpretación del modelo. Y para esto vamos a revisar lo que es RISE, ¿no? Enseguida les voy a explicar de manera muy sintetizada en qué consiste RISE. Bien, comenzamos entonces. Algunos conceptos que han aplicado también en los trabajos que ustedes han desarrollado. Ya conocen que las redes neuronales replican en gran medida el funcionamiento de las redes neuronales biológicas, a las que se llaman neuronas, ¿no? A esos nodos se denominan neuronas. Y estas redes pueden aprender al ajustar pesos, modificadores de sus conexiones de acuerdo al feedback de sus errores. Entonces ya se conoce bien estos modificadores y cómo actúan en las redes neuronales. Ahora sí, el aspecto más importante es la curva ROC,
que nos permite realizar la detección de señales. Lo que se mencionaba previamente, tenemos la curva ROC, que es el acrónimo de Receiver Operating Characteristic o característica operativa del receptor. Es una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema clasificador binario según se varía el umbral de discriminación. Entonces, nosotros vamos a analizar inicialmente 4 grupos y vamos a nombrar en este caso 2 estados, el estado P y el estado N, ¿no? Hagamos de cuenta que estamos revisando lógica básica. Entonces, suponiendo que sean 2 los estados que nosotros declaremos. Entonces, el escenario más ideal se da en el primer cuadrante, el cuadrante superior izquierdo, donde se tienen verdaderos positivos. Un buen ejemplo que se había realizado, por ejemplo, está lo que es la búsqueda de las listas con entidades y personas sancionadas, ¿no es cierto? Cuando un sistema, por ejemplo, agarra un mensaje Swift, ¿verdad? Que es una estructura de campos y encuentra, por ejemplo, una observación. Y cuando se realiza la observación, es decir, se revisa la observación, se encuentra que evidentemente, sí, se encuentra que evidentemente ha sido así. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, se tenía en un mensaje Swift a una persona que, sí, a una persona de Corea que esté sancionado. Entonces, si es que el modelo ha detectado, ¿verdad? De que, en este caso, el sistema ha detectado de que ese mensaje sí es sancionado, está trabajando correctamente, ¿no? Si no, tendríamos problemas con esa, sí, con esa tabla. Y después ya es un poco más fácil entender los falsos positivos. ¿Qué quiere decir los falsos positivos? Son aquellas pruebas que han dado verdadero, pero que en realidad son falsas, ¿no? Luego tenemos también los falsos negativos y los falsos, bueno, en este caso los verdaderos negativos. Ahora sí, vayamos un poco más a lo que es la descripción del ROC, ¿no es cierto? Entonces, este es el espacio ROC, ¿verdad? Que es básicamente un cuadrante. Entonces, un cuadrante que tiene ya una escala definida. Bien, sí, una escala definida donde se mide la especialidad, sí, la sensitividad. Y tenemos este punto que dice perfect classification, ¿no? Entonces es llegar a lo ideal. No, no siempre es fácil llegar a ese punto. Bien, entonces, de acuerdo a este campo, tenemos una descripción que nos dice el espacio ROC y las parcelas de los 4 ejemplos de predicción. Entonces, ya saben ustedes intuitivamente, cada vez que el modelo, en este caso, sí, el modelo predecido está dentro de... ya, seguimos. Entonces, aquí hablamos de la sensibilidad para llegar a la unidad y también del espacio log, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nosotros estemos en este cuadrante superior, ¿no? Si nosotros estamos, por ejemplo, en este, bueno, en este cuadrante superior, quiere decir que estamos, sí que estamos bien, ¿no? Entonces, dentro de este rango e idealmente en esta región, tratar de llegar a este punto. Luego de eso tenemos